Bueno, entonces estamos terminando esta serie sobre Jonás. Y honestamente es medio triste terminarla. Ha sido divertido. Y creo que voy a extrañar a este Jonás. Pero esa sensación desaparece un poco después de conocerlo demasiado en este capítulo. No es tan agradable como pensábamos después de leer los capítulos 2 y 3. Pero la semana pasada hicimos un spoiler al reconocer que como una película que tiene un final sólido, pero luego continúa y termina arruinando el personaje, esta historia continúa. Después de su final sólido, lo que arruina el personaje para nosotros. Aquí Jonás es el profeta que hace puchero, o capaz el profeta parcial. Pero creo que, si bien de todos los capítulos, Jonás es el más ridículo en este, si soy honesto, de todos los capítulos, creo que es más fácil identificarme con él en este capítulo. El capítulo 4 es el más revelador también. En el primer versículo tenemos un vistazo por primera vez de las emociones, los sentimientos de Jonás. Y supongo que antes estaba conteniéndose porque aquí explota con muchos grandes sentimientos. Súper enojado, luego súper feliz y termina súper enojado. Y también tenemos un vistazo de sus pensamientos, sus motivaciones. Porque al principio el lector naturalmente supone que Jonás está huyendo de ir a Nínive por temor. Por temor que no le vaya bien al entrar a la capital de su brutal enemigo, el enemigo de su nación, con un mensaje de juicio de su Dios. Pero como hemos visto, este autor nos sorprende. Aquí al final, Jonás revela explícitamente, exactamente por qué huyó de la presencia, la voluntad y la misión de Dios. Porque sabía que Dios es lleno de gracia y misericordia, lento para enojarse, lleno de amor inagotable, dispuesto a perdonar y no destruir. Y esto fue citado directamente de un par de salmos. Y hemos visto a lo largo de esta serie que Jonás claramente conocía sus salmos. Entonces, si te sumas a nuestros estudios bíblicos, podrías también. Pero también hemos visto a lo largo de este libro el carácter de Dios. Hemos visto su gracia y misericordia entretejidas en cada aspecto de quién es. Y en este capítulo vemos que Dios es el proveedor paciente de gracia y misericordia. El capítulo 4 revela el carácter de Dios explícitamente, el carácter que hemos estado notando a lo largo de este libro. Dios es un Dios lleno de gracia y misericordia, lento para enojarse, lleno de amor inagotable, dispuesto a perdonar y no a destruir. Pero hemos visto este patrón. Estas verdades sobre Dios, de la historia y las escrituras del pueblo de Jonás, en las que habían confiado, encontrado confort por siglos, son las que él encuentra inconfortables. Porque para Jonás, Dios estando presente donde quiera que vaya, era un problema, no un consuelo. Dios siendo soberano sobre el cielo, la tierra y el mar, era un problema, no un consuelo. Y aquí, que es un Dios lleno de gracia y misericordia, lento para enojarse,
lleno de amor inagotable, dispuesto a perdonar y no destruir. Eso es buenísimo, ¿no? Pero no, eso es lo que a Jonás no le gusta de Dios en este momento. Hemos estado usando este versículo como nuestra linda diapositiva de bienvenida, pero en contexto, Jonás está diciendo esto con enojo, como si fuera algo malo. Pero cuidado, también hemos estado viendo que cuando empezamos a reírnos de Jonás por ser disparatado o a juzgarlo por ser desobediente y reacio, deberíamos parar y preguntarnos si podemos vernos a nosotros mismos en él. Y creo que es más fácil identificarse con Jonás en este capítulo porque como Jonás nos gusta cuando otros, nuestros enemigos, reciben justicia o consecuencias en lugar de gracia y misericordia. Entonces, no nos gusta cuando otros, nuestros enemigos, reciben gracia y misericordia en lugar de justicia o consecuencias. Si yo llego tarde a una reunión, yo espero gracia y misericordia. Yo espero que los demás entiendan y que acepten las razones importantes por las que llegué tarde. Pero si estoy sentado ahí a tiempo esperando y la otra persona llega tarde, yo espero justicia y consecuencias. Debería ser reprendido. Es inaceptable, ¿no? Está faltando el respeto de sus colegas y está comunicando que el tiempo de ellos no es tan valioso como el suyo. Pero este es un ejemplo simple y con el que podemos identificarnos capaz, pero también se aplica a las cosas grandes y más serias. Si estoy luchando con algún pecado, digamos, yo espero que la gente me dé una chance, que entiendan que no soy perfecto y estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero si es otra persona quien lo está haciendo, merece justicia y consecuencias. Me indigna cuando alguna figura pública se ve atrapada en un escándalo por algo que realmente hago en cierto nivel. Pero ese es diferente de alguna manera. Pero nos gusta cuando recibimos gracia y misericordia en lugar de justicia y consecuencias. La gracia y misericordia, al contrario de sus definiciones, pueden empezar a sentirse merecidas o ganadas. Al igual que Jonás, empezamos a sentirnos el derecho de recibirlas. Pero qué crucial tener conciencia constante de que todo lo bueno que tenemos es gracia. Y todo lo malo que no tenemos es misericordia. Ahora, para muchos, incluyéndome a mí, las secciones de los profetas y los reyes del Antiguo Testamento, comparado con otras secciones, pueden ser como una especie de agujero negro en cuanto a leerlas, comprenderlas, apreciarlas y ver su aplicación para mi vida. Pero descubrí que entender un poco el contexto de donde encaja Jonás entre los reyes y los otros profetas puede darnos comprensión para este capítulo. En la primera semana hablamos de que Jonás es mencionado en Segundo de Reyes como profeta durante el reinado de Jeroboam el segundo, del reino del norte de Israel. Bueno, en ese pasaje nos dice que este Jeroboam era uno de los reyes más malvados, brutales, idólatras, y que llevó a Israel a hacer lo mismo.
Y sin embargo, curiosamente, Dios profetizó a través de este Jonás, hijo de Amitai, de justo al norte de Nazaret, una bendición. Jeroboam tendría el éxito de expandir sus fronteras, las fronteras de Israel, hasta su punto más grande. A través de Jonás, Dios permitió que algo bueno viniera a este malvado rey de Israel. Esto es gracia y misericordia. Presumiblemente Dios permitió la expansión de sus fronteras como una invitación para que lo busquen y extendiendo la mano, que tal vez lo encuentren. Pero Segundo de Reyes también nos dice que Dios incluso usó a este rey malvado para salvar a Israel de algún tipo de destrucción. Gracia, misericordia. Y esto nos da una idea de por qué Jonás no quería ir a Nínive con esta misión. Sin duda, era muy popular con este rey después de esto. Sin duda era su profeta favorito. Entonces no quería arruinar eso trayendo la misericordia de Dios a su peor enemigo, los asirios en Nínive. Y mientras Jonás hace puchero por la gracia, la misericordia, la paciencia y el amor y el perdón de Dios, cuando se trata de los ninivitas, no podemos evitar pensar en su experiencia reciente. Él ha sido el receptor muy dispuesto de todo eso a lo largo de esta historia. Ha estado desobedeciendo y huyendo descaradamente de la voluntad de Dios. Dios podría haber dicho, bueno, consigo a otra persona. Pero Él persigue pacientemente a Jonás con gracia y misericordia. Cuando Jonás es rescatado de morir, que por cierto estaba dispuesto a hacer para evitar obedecer a Dios, estaba súper feliz de recibir esta gracia de Dios. Dice, los otros que se aferran a ídolos inútiles se lo están perdiendo. Este es un inmenso amor el que estoy experimentando. La gracia de Dios es sublime. Pero ahora incluso está gritándole a Dios con enojo, pero Dios sigue siendo paciente con él. Jonás es rápido para enojarse. Dios, lento para enojarse. Dios incluso le provee una planta para salvarlo de su incomodidad. Me parece intrigante que aunque nuestra comodidad no sea la principal prioridad de Dios, que todavía se preocupa por eso. Al igual que al final del capítulo, Dios deja en claro que valora las vidas y necesidades de los humanos por encima de los animales y plantas, pero que Él todavía se preocupa por las plantas y animales. Por eso tenemos esta extraña última frase del libro, y hay muchos animales. Y cuando Dios se puso carne humana, le dijo a su pueblo que observara cómo Él provee para las plantas, los lirios, y como Él provee para los animales, las aves. Y cuanto más proveerá para su gente, a quien hizo a su imagen. ¿Alguna vez has notado que cuando menos lo mereces, Dios sigue siendo el proveedor paciente? Yo sí. No sé si notaste, pero en este capítulo dice que sí, Él proveyó la planta, pero también proveyó el gusano y proveyó el viento abrasador del este.
porque sin duda Jonás era el profeta favorito del rey Jeroboam, especialmente comparado con los otros profetas, Amós y Oseas. Vamos a conocer a algunos profetas hoy. Ellos aparentemente eran contemporáneos con Jonás, estaban sirviendo en Israel durante el reinado de Jeroboam el segundo. Pero si Jonás es la planta para Jeroboam, Amós y Oseas eran su gusano y su viento abrasador. Porque mientras que Jonás profetizó éxito de parte de Dios y sucedió, gracia, Amós y Oseas profetizaron la pérdida de este territorio que había ganado. Incluso la destrucción de Israel por los asirios. Porque Israel estaba haciendo muchas de las cosas malas que los asirios hacían. Pero al rey no le gustó eso. Ahora no es justo. Es que no nos gusta cuando recibimos justicia y consecuencias en lugar de gracia y misericordia. Ahora bien, Jonás tiene razón en desear justicia para los malhechores, digamos. No minimicemos eso, ni actuemos como si lo que él siente no fuera razonable, que fuera ridículo. Él simplemente no vio el panorama general, pero Dios sí lo vio. Él sabía lo que pasaría 100 años después. Porque si has leído por accidente el libro de Nahum, el otro profeta, es siempre por accidente, vas a ver que todo su libro se trata de un anuncio de la destrucción de Nínive, pero esta vez en serio. Entonces podemos mirar atrás y ver que el arrepentimiento de Nínive solo duró una generación. Volvieron a sus malos caminos y, ¿sabes qué? Esta vez Dios sí trajo justicia. Entonces, si consideramos, por un lado, como Jonás profetizó a Israel, gracia y misericordia, y luego como Amós y Oseas profetizaron a Israel, consecuencias, recordamos que no somos mejores que nadie. También hemos hecho mal contra Dios. Entonces cualquier consecuencia que no recibimos es misericordia. Y cualquier bien que nos pasa a pesar de nuestro mal es la sublime gracia de Dios. Y si consideramos como Jonás profetizó a Nínive, gracia y misericordia, y luego como Nahum profetizó a Nínive, consecuencias. Recordamos que Dios ve el panorama general y que solo porque no veamos la justicia ahora en la manera que nos parece mejor, no significa que no podría venir en el futuro a como Él le parece mejor. Como a Él le parece mejor. Sus pensamientos son mayores que los nuestros, pero sus pensamientos y maneras no siempre tienen sentido para nosotros. Pero aquí aprendemos que podemos confiar en Dios para la justicia definitiva al final del día. Pero wow, eso es muy difícil. Yo estoy con Jonás con eso. Pero lo que Dios le está enseñando a Jonás sigue enseñándonos en el Nuevo Testamento. Ahí se nos desafía a confiar justo en Dios para la justicia, en lugar de tomar venganza, en lugar de guardar rencor, incluso a mostrar gracia y misericordia a nuestros enemigos, a vencer el mal con el bien. Y esta bondad hacia una persona gruñona puede tener el efecto gráfico de amontonar carbones encendidos sobre su cabeza. O sea, la bondad en respuesta a la crueldad puede suavizar
a la persona y derretirla hasta el punto de que podría estar dispuesto a arrepentirse. Creo que Dios estaba demostrando esta técnica de carbones sobre la cabeza con Jonás, cuando puso sombra sobre su cabeza. Cuando Jonás estaba más enojado y más gruñón con él. Y me recuerda del alto llamado de los padres, cuando sus hijos están enojados y siendo malos con ellos. Un buen padre sigue proveyendo para sus necesidades, incluso para su comodidad, aun cuando menos lo merece, porque es simplemente lo que se hace. Como básicamente Jonás dice aquí, los niños pueden decir las duras palabras, te odio, pero el desafío del buen padre es responder con paciencia, con gentileza, pero yo te amo, y siguen proveyendo para sus necesidades. Dios es un buen padre aquí. Ahora Jonás había salido y estaba sentado fuera de la ciudad para ver qué pasaría. Agarra algo de pop y observa para ver si los ninivitas, no sé quién pintó eso, pero muy bueno. Quiere ver si los ninivitas se arrepienten de su arrepentimiento o si Dios cambia de parecer de su cambio de parecer. Jonás está desesperadamente esperando su destrucción, está hinchando en contra de ellos. Pero el espíritu deportivo, digamos, en eso la etiqueta universal es que los fans aplaudan al jugador oponente que está lesionado y esperen que no esté gravemente herido. Es visto muy bajo y muy como de mala conducta deportiva si los fans abuchean o se alegran por la lesión del oponente pensando en cómo beneficia a su equipo. Tal vez el jugador es una mala persona, pero tal vez la bondad de los fans oponentes puede tener ese efecto de carbones sobre la cabeza. ¿Quién sabe? Pero se nos dice, alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. ¿Te cuesta eso? Y eso nos lleva a la clara conexión entre Jonás y el hijo mayor en la historia del hijo pródigo. Los líderes religiosos de Israel estaban enojadísimos con Jesús porque recibía a los pecadores y comía con ellos. Entonces, él contó 3 historias que ilustraban que hay una gran alegría en la presencia de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Y termina con la más impactante. El hijo pródigo, capaz conoces la historia, él sale a hacer cualquier cosa, muchas cosas malas, pero regresa arrepentido como los ninivitas. El padre lo ve mientras todavía está lejos y corre hacia él para abrazarlo y darle la bienvenida con una fiesta. Pero como la historia de Jonás no termina con un final feliz, la historia de Jesús tampoco. Termina con el hermano mayor, que no se fue, termina con él enojadísimo con el Padre por mostrar gracia y misericordia a quien no las merecía. Pero el Padre sale a suplicar pacientemente con este hermano enojado. Eso es lo que vemos aquí con Dios y Jonás. Entonces, para terminar, los últimos 2 versículos de este libro, vemos que Dios le pregunta si le parece bien, si le parece correcto que Jonás tenga compasión sobre esta planta, pero que no le parezca bien que Dios tenga compasión de todas esas personas y animales.
Pero yo pensé, bueno, pero no es que tenga compasión de la planta. Está enojado por la incomodidad. Está enojado por el efecto doloroso, abrasador que la destrucción de la planta le causó. Entonces me di cuenta, exactamente. La situación en la que se encuentran los ninivitas, los israelitas y toda la humanidad, separación de Dios que conduce a nuestra destrucción, eso tiene un efecto doloroso, abrasador en Dios. Pero fiel a su naturaleza, proveyó una solución. Aquí Dios está preocupado por el perdón de los ninivitas que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda, pero Dios el Hijo, mientras estaba en la cruz por nosotros, de los que le estaban causando un dolor abrasador, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jonás es el profeta parcial que hace puchero. Pero Jesús es el profeta imparcial que perdona, con brazos abiertos. Habíamos identificado un profeta como alguien que experimenta la presencia de Dios de manera única y también transmite sus palabras. Y en la Biblia nos dice que el único hijo que es Dios está en la más íntima relación con el Padre. Y cuando Jesús vino, al oír sus palabras, la gente empezó a decir, verdaderamente este es el profeta. El que es más grande que Jonás está aquí. Y él dice, el que tenga sed, ven a mí. Entonces Dios es fiel, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo, el Hijo de fidelidad. Así que hoy, si te sientes lejos, ven a Jesús. Y así como este libro está lleno de preguntas, tenemos unas cuantas para considerar en nuestro tiempo de Santa Cena. Como Jonás y el hermano mayor, ¿quién me parece demasiado lejos o demasiado difícil para que ore por él, que lo acepte, que lo ame, que lo perdone? ¿Y en qué área necesito dejar que Dios sea Dios? ¿Y en qué área necesito dejar que Dios me haga crecer para ser más como Él? Lleno de gracia y misericordia, lento para enojarse, abundante en amor constante, dispuesto a perdonar y no destruir.